Esta presentación tiene como uno de sus objetivos centrales indagar sobre la radical heterogeneidad de nuestras ciudades. Esta incursión en el hábitat la realizaremos mediante una clasificación para discernir, separar y asociar los productos concretos del hábitat construido y las formas del habitar que los tipos inducen. La propuesta atiende estructuralmente al sentido que cobran las formas del hábitat y se diferencia entonces de aquellas que se estipulan en términos de organizaciones geométricas, dimensionales o funcionales. Denominamos así tipologías semánticas a las emergentes de nuestro trabajo, es decir, las que remiten al sentido de las conformaciones. Se diferencian así de las tipologías configurativas, sean ellas de orden geométrico, dimensional o funcional. No solo se trata simplemente de una diferencia, sino de una búsqueda de profundidad y, en consecuencia, de una mayor capacidad de discernimiento y hasta de principios operativos. Una búsqueda que nos permita entender la arquitectura y la ciudad en razón de las lógicas significativas que las determinan. Las tipologías semánticas establecen una íntima relación con los modos de habitar y con rasgos del mismo que suelen obviarse cuando se apela a categorías canonizadas en el ámbito de la disciplina arquitectónica. Categorías que no reflejan la dinámica de gestación y transformación de la ciudad y sus componentes. Habitamos una ciudad fragmentada y proponemos 8 tipologías semánticas que la explican. Presencia de conformaciones y modalidades, de comportamientos que son manifestación de esa fragmentación. Indicios de privilegios y exclusiones. Presentamos entonces este modelo en el que se indican las nominaciones en negro, se indican los sentidos en rojo. Y estos sentidos devienen de una tensión entre dos polos de un eje semántico. Imagínense un eje, dos polos, y la mención simultánea de ambos polos determinan el sentido. Quiero decir, por ejemplo, quiero dar solamente un ejemplo, que es el primero. Señalo que esto no tiene un valor más alto el de arriba que el de abajo. Es equivalente. Digo, por ejemplo, que la tipología del hábitat publicitario tiene como sentido el estímulo que se genera a partir de un eje semántico que tiene como polos, por un lado, la novedad y por el otro lado, la aceptación. Es decir, los productos, los edificios deben ser lo suficientemente novedosos dentro de los marcos de aceptación que el cuerpo social impone. Así, con este criterio, se desarrollan todas las otras tipologías que voy a ir después especificando conjuntamente con imágenes. Pasa al siguiente. ¿Estamos en cuál? ¿Qué número? 5. Entonces, el nombre asignado a cada tipología preanuncia su significado. Manifiestan un hábitat heterogéneo y un habitar ideológicamente fragmentado.
recuperación de realizaciones intencionalmente ignoradas. Lo que les decía antes, entonces, desarrollaremos a continuación cada una de las tipologías que aparecen acá en el modelo general, mostrando las conformaciones concretas que convalidan su pertinencia y su capacidad explicativa. Entonces, comenzamos con la tipología publicitaria. Como ustedes ya están bastante cansados, entonces voy a tratar de leer toda esta parte, porque si no se va a hacer mucho más larga. Son conformaciones que acentúan la innovación más desprejuiciada, apelando a la diversidad de formas y materiales. Su sentido es el estímulo, sentido que impone llevar al límite las sensaciones a través de las formas y consecuentemente provoca y promueve conductas de máxima exaltación. Un eje semántico que tensiona los polos de la novedad hasta los límites de su aceptación social. Vemos entonces acá un ejemplo típico que es el de los bingos. No necesariamente la fachada se corresponde con el interior porque son de distintos lugares y no necesariamente acá, este es el caso que probablemente más se vinculen, pero no necesariamente cuando yo diga un bingo es porque todos los bingos responden a esta tipología, o cuando yo diga escuela, no todas las escuelas pertenecen a la misma tipología, porque justamente estoy aludiendo al tema del sentido, no al tema de la funcionalidad ni de la disposición espacial. Pasa la otra. En este caso hay una suerte de fragmento de ciudad que, como ustedes ven, apelan a todos los sentidos posibles, y dentro de la lógica de esta tipología es posible congeniar un verde con un amarillo, con un rojo, cosa que en otras tipologías esto no sería pertinente. Todo a favor de esta generación de estímulo, incluso luces, colores, sonidos. Acá hay una extensión hacia la calle. Sí, pasa la otra. O en el interior de los shopping, por ejemplo, de algunos shopping en particular, estos otra vez son un interior que no se corresponde con esta fachada, pero no interesa, o sea, interesa el concepto, o sea, otra vez la atracción y la generación máxima del estímulo. Hasta podría diseñarse una escuela con estas características. Pasamos entonces a la tipología institucional. Las obras que pertenecen a esta clase tienen que tener clase. Su manera de sobresalir es embanderarse en la cultura arquitectónica y en la jerarquización social. Su sentido es el emblema, sentido que se cumple cuando las conformaciones se distingan por su distinción e imponen comportamientos refinados. El eje semántico que instituye el emblema menciona simultáneamente los polos, por un lado, de la ruptura, por otro lado, del canon arquitectónico vigente en ese momento. Quiero decir, la arquitectura que en ese momento proviene de la academia. Esta ruptura, yo hablo de sutil ruptura, porque si bien cada obra tiene que ser distinta de la otra,
pero está siempre dentro del marco de la llamada disciplina arquitectónica, no como en el caso anterior, dentro de lo novedoso llevado casi hasta el límite. Entonces, el caso de la Biblioteca Nacional, el edificio exento destaca su monumentalidad, se implanta en un exterior cuidado y diseñado para mostrarse como obra privilegiada. Todos sus sectores merecen la atención del proyectista. La Biblioteca Nacional mira la ciudad. La Biblioteca Nacional es mirada y admirada por los ciudadanos. Estos son los edificios que básicamente publican las revistas de arquitectura, muchas de las revistas de arquitectura. Este otro hito concreta su valor simbólico por la estudiada coherencia de sus formas. Articula con sutileza lo curvo y lo recto. El predominio de la materia genera una volumetría que se afina queriendo alcanzar las alturas. Imaginería perfecta para suponer que el lugar fue determinado por el Cabanat. Por un lado, bueno, este es el caso del Automóvil Club en la capital, en Buenos Aires. La articulación entre dos volúmenes, uno el paralelepípedo que está sobre la avenida frente a los bosques, otra vez una ubicación privilegiada para estos edificios, y el otro es el cilindro de la parte de atrás. Una arquitectura desde el punto de vista del sentido institucional, y que lo que transmite es su sentido emblemático. Pasamos ahora a lo que denominamos una tipología barrial, tipología del hábitat barrial. Las obras que pertenecen a esta tipología poseen un rasgo importante de adaptación a las condiciones contextuales, sean estas de carácter dimensional, estético, tecnológico. Las conductas son consecuencia de ese amoldarse. Su sentido es el establecimiento, sentido que habilita concreciones no tan rigurosas como en el caso de la tipología anterior. El eje semántico determinado por la adecuación a las diversas condicionantes recupera los principios de la tradición. Entonces, dos bares de características y situados en lugares distintos de la Argentina, dos bares y la requerida instalación. La arquitectura es el apoyo adecuado para las imágenes. En esta tipología, a diferencia de cuyo sentido es el emblema, la que vimos antes, por ejemplo, es totalmente pertinente que existan todas esas imágenes puestas sobre las paredes, hasta que tapicen las paredes en uno y otro caso. Se atenúan las luces respecto de la primera, de la publicitaria que habíamos visto, y hasta los jamones están colgados. Pero a diferencia de lo que podría haberse hecho en la primera, en la publicitaria, los jamones podrían haber sido de plástico. En estas son auténticos. Sí. Esta es también la presencia de una cuadra determinada por una secuencia de conformaciones cuyo objetivo prioritario es la permanencia, el establecimiento, su sentido. Se manifiesta una búsqueda de identidad a través de su fachada.
El ladrillo y los revestimientos prolijamente colocados manifiestan dicha identidad. O sea, acá la cuadra es una cuadra típicamente barrial, es un fragmento de ciudad barrial. Cada una de las unidades de esa cuadra tiene una cierta coherencia y estilística totalmente distinta. Y este es el otro caso de este es un muy buen caso de adecuación, donde por ejemplo remite a una arquitectura que puede provenir de lo canónico, del canon de la arquitectura, pero que sin embargo produce adecuaciones. Por ejemplo, la idea de cuerpo saliente, la dimensión que le pudieron dejar al balcón, no necesariamente dentro de los límites que se tenía. Los enmarques de las ventanas y la presencia de las distintas puertas. Es decir, que esto se puede dar no solamente en elementos bajos, sino en elementos de varias plantas también. Para el caso, acá también hay una evocación de un coronamiento. Pasamos entonces a otra de las tipologías, que es la del hábitat marginal. Acá las conformaciones que pertenecen a esta tipología y las conductas que se desarrollan manifiestan la imperiosa necesidad que las invade. No hay enmascaramientos. Su sentido, la precariedad. Sentido que se manifiesta en concreciones apropiadas o en construcciones mínimas. Y el eje semántico se determina por la apropiación de todo lo posible en el marco de la represión. Cuando yo hice esta clasificación tipológica, traté de producir una inclusión de todos los productos del hábitat. Acá no hay, por un lado, los canónicos de la disciplina y por el otro lado el hecho de lo marginal o lo barrial. Todos en primer lugar, después vamos a ver en qué derivan, pero en primer lugar pertenecen a esta clasificación tipológica con el mismo valor. Entonces, la presencia de la villa, ustedes ven, en este caso se trata de la relación entre el poder por un lado y la villa por el otro. El emblema por aquel lado y el emblema relativo, después vamos a verlo, y por este otro lado la tipología marginal. Y algunos sectores, digo, no se corresponden necesariamente, estos son imágenes de un trabajo que desde hace tiempo lleva a cabo Javier, de la Villa 31 en Retiro, y bueno, aluden a los pasillos, aluden a espacios comunes. El otro caso es otra manifestación de la marginalidad, son las casas tomadas. La apropiación de la edificación vacía, digamos un lugar de otro para el refugio, exteriores que ostentan la toma, la presencia de la precariedad del ámbito, la convivencia de los objetos de uso y las imágenes conjuntamente con los cableados vistos. Ustedes
ustedes ven, esto ya no existe más, pero cuando se tomó esta foto estaba, y la ropa tendida en los balcones y también bicicletas y distintos objetos y hasta algunos de guardado se ubican en los balcones. Otra vez se ostenta, no se oculta, a diferencia de una de las tipologías que vamos a ver después. Y acá también la precariedad puede alcanzar a una vivienda individual. Y me importa señalar en particular que cuando yo estoy hablando de estas tipologías, al igual que cuando se habla de una teoría del habitar, no se habla exclusivamente de lo arquitectónico, sino que tiene mucho que ver lo arquitectónico, los productos, sean estos productos como este o sean imágenes, es decir, todo esto hace al habitar. Todo esto hace a las conformaciones. Si no, no podrían realizarse las prácticas sociales. Pasamos a la otra tipología restrictiva. Las conformaciones que pertenecen a esta tipología y las conductas que se desarrollan ocultan la imperiosa necesidad de quienes las habitan. Su sentido es el control. Sentido que se manifiesta al momento de querer accederlas y se reafirma en sus interiores. El eje semántico menciona conjuntamente los polos de la negación y la imposición. Ejemplo típico, las cárceles. Pero como dijimos anteriormente, lo temático está cruzado por estas tipologías, entonces pertenece tanto este caso como de las cárceles, como por ejemplo estos que son pensiones, y que si ustedes esta sí se corresponde interior con exterior, porque era muy importante manifestar este tema del ocultamiento y del control. Todo esto está controlado y acá hay un señor que asume el rol. Yo le he puesto nombres a cada uno de ellos, como se decía en la conferencia de Doberti. Esto del nombre tiene mucha importancia. En este caso era calificado como el vigilador, el que controlaba que acá no transitaran ni jugaran niños. Se controla el nivel de la iluminación, cuántas lámparas tiene cada uno y cuánto consume. Pero por otro lado, el grado de ocultamiento es tal. Estos son los alquileres de las piezas, ¿no? Es tal que desde afuera, desde la ciudad, es difícil distinguirlas y se mimetizan con lo que podría ser obras que pertenecen a la tipología barrial. Bueno, si de control se trata y de cuidar los espacios y que no haya muchos espacios, el caso de los geriátricos o de algunos geriátricos es prototípico. Pasamos entonces a la tipología que llamé tipología regulada. La presencia de lo repetitivo define tanto la exterioridad urbana como a los recintos. Su sentido es la homologación, sentido que manifiesta la repetición con poca presencia de identidad. El eje semántico menciona simultáneamente los polos de la equivalencia y la convencionalidad. Entonces,
En los casos de los conjuntos planificados, los poderosos bloques de edificios no revelan la identidad de las unidades. Se homologan conformaciones y comportamientos. Los frentes se equivalen a tal punto que se parecen más a tapias que a fachadas. La homologación estructural se tiende a disimular o disfrazar mediante el uso superficial del color y con procedimientos de recesos y adelantamientos que remiten o evocan el orden académico. Sí. Pero también la homologación se da en vestuarios como este, y entonces la reiteración se manifiesta también en los vestuarios. Predomina la equivalencia, solo se separan por un nombre en las camisetas. La presencia de los actuantes alterará en parte, solo en parte, la homologación. Pasamos entonces a otra tipología que llamamos tipología del hábitat rentable. En esta se privilegia el valor económico del bien por sobre los aspectos de pertenencia, funcionamiento, estéticos. Su sentido es la mercancía, sentido que pone en la relación compra-venta todo su valor. Desde un local a una vivienda, a la temática que fuere, acá lo que interesa es la adquisición para después por lo menos tener previsto, no para instalarse como el caso de la barrial, sino para saber después cuánto voy a obtener de ganancia si lo vendo. El eje semántico tensiona los polos del lucro y de la confortabilidad para un habitar cómodo. Edificios en altura, adosados con manifestaciones estilísticas diferentes, y el adquirente comprará en función del valor de la reventa. La ganancia está en su mira al momento de adquirirlo. Esto mismo se da en puestos de diarios, en puestos de venta de, por ejemplo, de golosinas, pero no estoy hablando acá de porque aquí se vende tal cosa, sino que es el propio puesto el que tiene valor de reventa. Sí, pasamos también el tema de los locales, sea en distintos barrios o sea en la capital, en plena avenida Alvear. Todos responden a esta tipología del valor de reventa del local. Si están situados más en una galería y al frente, tienen mejor valor de reventa que en los otros casos, por ejemplo. Y llegamos a la última de las 8 tipologías, que es la tipología utilitaria. Se impone que las obras de esta tipología brinden utilidad. Su sentido es ser instrumento, sentido que pide que este instrumento se manifieste como rendimiento máximo. El eje semántico menciona simultáneamente el polo de la inversión y la eficiencia. Invierto en tanto esto me sea útil. Entonces, por ejemplo, el caso de este garage, que hay muchos de este tipo, y donde
dentro de la lógica de esa tipología, parece que ustedes no lo llegan a ver bien, pero hay bolsas de basuras a la vista y por otro lado, si se mira el interior y la persona que está ahí, parece estar diseñado más para la altura del automóvil que estar diseñado para las personas. Pero esto es así, esto es como se fragmenta el hábitat en este momento. Esto vale para un estacionamiento, o la próxima, o para una ferretería, por ejemplo, donde la arquitectura ha desaparecido y está tapizada de los productos que acá se venden. Esto es útil para este caso particular de ferreterías. Y acá uno tiene la sensación que encuentra de todo. Hasta conviven los tornillos y la computadora, una notebook. Sí, y bueno, el caso del guardado de los camiones y típico de los talleres mecánicos, que algunos dicen que han desaparecido, pero que no es cierto que hayan desaparecido, pero que cumplen con esto de los polos, porque tienen que ser lo suficientemente útiles y entonces la entrada, por ejemplo, basta que pueda entrar el auto, aunque tengas que hacerte ir derechito, porque si no lo raspas todo. Pero digamos, pertenece a esta tipología de ser instrumento útil. Así desarrollamos las 8 tipologías, pero ahora sí vamos a plantear lo que llamamos un modelo de vinculaciones, y otra vez, para no extenderme, voy a solamente mencionar la que habíamos mencionado como primera de las tipologías, era la tipología publicitaria, que decíamos que tenía por sentido el estímulo y que esto era producto de la mención simultánea de la novedad en los límites de la aceptación. Pero ¿qué sucede? Si uno de esos polos, por ejemplo el de la novedad, produce una inflexión de sentido, tal como esa línea como línea de inflexión está manifestando, ya no es tan desbordantemente novedoso. Entonces lo que se produce es una pequeña ruptura que, al relacionarse con el canon arquitectónico, determina el sentido de emblema y por lo tanto estamos o pasamos por esta inflexión de sentido a otra de las tipologías, que es la tipología institucional, la que ejemplificábamos, por ejemplo, con la Biblioteca Nacional. Y así sucesivamente podemos recorrer todas las tipologías, arrancar de cualquiera de estas partes, y siempre a través de inflexiones de sentido se genera estas transformaciones y transiciones que son recorridos por pasajes de una a otra tipología a través de los polos cuando se exceden o modifican los sentidos. Entonces, respecto de aquel modelo general hecho por bandas, este es un modelo producto de lo que vinimos desarrollando, y yo creo que más representativo. Sí. Pasamos entonces yo mencioné 8 tipologías,
Pero una parte del hábitat está constituida por esas 8 tipologías, llamémoslas básicas o puras. En general hay muchos casos donde se presentan otras que son intertipologías, es decir, que presentan más de un sentido. Sí, pasa. Entonces, el primer modelo es el de las prototípicas, las básicas que yo había mencionado. El segundo son las intertipológicas. Como se ve, en aquel caso hay solamente un sentido que está predominando y todos los demás están latentes. En este caso, en la intertipológica, hay 2 sentidos que están siendo dominantes. Hay un tercero que está en color naranja, que también está presente, y los otros en latencia. Sí, bueno, algunos ejemplos. De este lado, este es el caso del shopping Abasto. De este lado van a ver esta secuencia, y bueno, es intertipológica porque tiene un máximo de publicitario, entendiendo la totalidad del edificio y los objetos, como le decía anteriormente, un grado menor de institucional. Y tal vez acá me haya olvidado que este edificio, a pesar de ser de carácter institucional, está muy instalado en el barrio. Yo creo que si destruirían este edificio en el barrio, también tiene una cuota de barrial. Sí, pasa otra. Bueno, el caso de un garage que vuelve a tener sentidos, 3 sentidos dominantes. Estos son los viejos garages con sus fachadas Art Deco que mantienen el canon arquitectónico, pero que en su interioridad aparece el instrumento. Sí, pasa otro. El caso de una intervención en una villa donde aparece la escuela de box con un criterio de adecuación de tipología barrial, y el resto sigue siendo arquitectura marginal o tipología marginal. Sí. El caso de estas altas torres que aparecen en la ciudad, que son básicamente mercancías, con intertipológicas porque tienen sus accesos con un alto nivel de control. Y yo puse el caso de arriba porque creo que mientras en plena ciudad se da esto, en realidad se da, digamos, como lo posible en relación con los country. Este es el acceso a un country donde el nivel de control es tan grande como este, y donde los interiores de las viviendas en general también cumplen con esto de valor de venta. Las presencias y las maneras, construyendo así regulaciones del habitar. A partir de estas regulaciones se articula la clasificación tipológica con las conductas habilitadas en cada clase, derivando en un estudio de las estratificaciones sociales.
Presentamos un modelo conformado por 4 espacios que se corresponden con 4 estratos sociales, configurando la ciudad real, la que no pocos pretenden ocultar a favor de sus intereses más espurios. Los sentidos estructurados por pares definen un modelo cruciforme. Ambos sentidos demarcan un lugar que los ubica y distribuye. Desde el emblema y el estímulo se abre el espacio del estrato social privilegiado, conformaciones que constituyen monumentos, verdaderos focos urbanos, conductas que transitan de la distinción al alarde del poderoso. Desde la mercancía y el establecimiento, en el opuesto, irrumpe el espacio del estrato social aburguesado, conformaciones que se derraman por la ciudad, extensiones que anhelan la posesión sin la pretensión de sobresalir, naturalización de las convenciones manifestadas por las formas y las prácticas posibilitadas. Miran hacia arriba e ignoran las lateralidades. A la derecha, la homologación y el instrumento configuran el estrato social manipulado, conformaciones que al eliminar las particularidades formales proponen una equivalencia de formas y de conductas. Se limitan las desviaciones, se legitima el uso extremo del espacio. A la izquierda del modelo, la precariedad y el control manifiestan el espacio del estrato social excluido, conformaciones y conductas que padecen la indiferencia o el repudio de los otros. Se legitima y naturaliza el malestar. Pasamos entonces, por último, a un modelo en clave cartográfica. Una lectura realizada en clave cartográfica. En ella se sintetizan manifestadas como áreas las 8 tipologías semánticas. Se caracterizan a partir de una nominación genérica a las personas que habitan estos espacios tipológicos y se evoca la ciudad a través de una sinuosa cuadrícula. La ubicación de cada tipología está en concordancia con algunas menciones que realizamos en el modelo de articulación de los estratos sociales. Las áreas son como masas gelatinosas en movimiento, lo que explica, por un lado, que siempre se ven sectores que se encabalgan en más de una tipología y, por otro, que estos movimientos van a constituir deslizamientos tipológicos, pero no muchos. 2 modelos y la mostración de las inequidades. Una ciudad compartimentada, todo parece estar en su lugar, solo parece, porque la ideología lo ha neutralizado, lo ha naturalizado. Y finalmente, en nuestro trabajo intentamos correr los velos que la ideología dominante impone. Ideología que naturaliza su configuración y que la torna, en cierto modo, ilegible. Nada más funcional a la ideología del poder que el concepto de universalidad abstracta, sea en el diseño, el arte, la teoría. Apostamos a producir una lectura que reconozca las diversas manifestaciones del hábitat. Apostamos a posibilitar un habitar la diversidad, donde cada uno
se reconozca en relación con el otro. Entonces se necesitarán múltiples acciones que transiten también por los campos filosófico, social y político. Apostamos a un hábitat integral, un hábitat que genere formas más justas y más plenas de habitar. Ahora digo, me ilusionaba alcanzar ese nuevo horizonte. Hoy está muy lejano. Solo en el marco de un proyecto nacional, popular y democrático, ese horizonte puede alcanzarse. Entonces podré volver a soñar, porque en un marco de justicia social, esta clasificación tipológica ya no será pertinente. La consecuencia más deseable es su anulación. Gracias.